Pueden sentarse, hermanos. Abrimos nuestras Biblias, Mateo capítulo 13. Vamos a seguir con el estudio de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Como a modo de introducción, quiero que nosotros nos preguntemos una cosa. En nuestro contexto, en el contexto de esta iglesia, ¿por qué es que la asistencia los domingos es tan variable? ¿Por qué es que, habiendo un número específico de miembros, es tan variable su presencia aquí? No estoy diciendo que esta iglesia no esté siendo cuidada y prosperada espiritualmente por Dios, porque ciertamente hemos visto un crecimiento de personas nuevas que nos están visitando y nos visitan cada semana, pero no es así con los miembros. Si nosotros estudiamos más o menos lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, en los últimos 100 años ha habido una disminución de la membresía y la asistencia de los que se llaman cristianos nacidos de nuevo a las iglesias. Hemos visto cómo por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, estos países se han venido convirtiendo cada vez más en países más seculares, en donde la religión tiene menos y menos importancia cada día, con cada día que pasa. En nuestro país, en estos tiempos relativistas, posmodernos, tenemos instituciones como una institución que opera en Escazú que se llama Open House Project, Proyecto Casa Abierta. Y estas instituciones están creadas, y así dicen ellos en su sitio de internet, están creadas para personas que no están de acuerdo o que no se sienten cómodas con el modelo tradicional de iglesia. Entonces ellos se reúnen, por ejemplo, todos los lunes, ven videos de pastores en Estados Unidos predicando, y eso es lo que hacen. Inclusive ellos mismos dicen que si alguno de ustedes tiene la necesidad de ir a alguna iglesia, nosotros le podemos recomendar una iglesia católica, una iglesia evangélica o de cualquier otra denominación. Protestantes recomendando iglesias católicos romanas. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que esto está ocurriendo? ¿Por qué es que estamos viendo una disminución de la asistencia de cristianos a las iglesias? ¿Por qué ese conformismo? Otra de las grandes preocupaciones de teólogos y académicos en Estados Unidos es ¿por qué es que los creyentes están pareciendo tanto al mundo? Estuve revisando hace 2 días un sitio de estadísticas en internet, y la tasa de divorcios entre los no creyentes es en Estados Unidos de un 33%. Y lo impresionante es que es la misma tasa de divorcios entre parejas que se dicen ser creyentes. En cuanto a divorcios se refiere, la iglesia es igual que el mundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que esto está ocurriendo? Ciertamente las respuestas a estas preguntas son un poco más complejas de lo que parece. Sin embargo, podemos decir que una de las razones por las cuales esto está ocurriendo es porque los creyentes no tenemos un entendimiento adecuado de lo que es el reino de Dios. No comprendemos sus implicaciones, su importancia, su relevancia. Y es por eso que ocurre todo. ¿Qué es el reino de Dios para aquella persona que ha entrado en él?
¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Esas respuestas nos las da el Señor Jesucristo en las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio, que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vayamos al versículo 44, Mateo 13, versículos 44 y 46. El Señor Jesús viene enseñando en este capítulo por medio de parábolas a sus discípulos. Y a partir del versículo 24 les dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, cuando leemos estas dos parábolas, nos parece que son sencillas de interpretar, que son fáciles de comprender. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo, estaba enseñando algo sencillo y claro con respecto al reino de los cielos. Sin embargo, así de sencillas como parecen, a lo largo de la historia han habido diferentes interpretaciones de ella. Algunos han dicho que estas dos parábolas tienen enseñanzas diferentes y que por lo tanto deben ser separadas en su estudio, es decir, debemos estudiar por separado la parábola del tesoro escondido y por separado la parábola de la perla de gran precio. Para otros, como Donald Carson, como J.C. Ryle, como Agustín, ellos han argumentado, creo yo correctamente, que estas parábolas son una pareja, con una misma enseñanza y que por lo tanto deben ser estudiadas como una sola unidad. Ahora, una de las interpretaciones, considero yo incorrectas, pero más comunes y más populares, es aquella que ve en el hombre del versículo 44 y en el mercader del versículo 45 a Jesucristo. Y entonces ellos dicen: Jesucristo es este hombre y este mercader, que viene a la tierra, encuentra su tesoro, que es la iglesia, la esconde, para después volverla a desenterrar en su segunda venida. Pero noten lo obvio. El error de esta interpretación es anular la claridad en las palabras del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Es el reino de los cielos el tesoro, no es la iglesia el tesoro. Y después en el versículo 45 y 46 Jesús describe a ese mismo reino como una perla preciosa. Entonces, asumir que la enseñanza de la parábola es el valor incalculable de la iglesia para Cristo es un error y es una violación clara de los principios de interpretación bíblica. Tenemos que ir al texto y ver qué es lo que el texto nos dice a nosotros para comprenderlo y poderlo interpretar. Entonces, estudiemos cada una de estas parábolas por separado y veamos a ver qué es lo que nos dice cada una de ellas acerca del reino de Dios. Entonces, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Les he venido diciendo a lo largo de esta serie de sermones que para poder interpretar correctamente la Biblia nosotros debemos transportarnos a ese momento, transportarnos al primer siglo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos interpretarla como lo hubiera interpretado un judío del primer siglo. No podemos nosotros ir como personas del siglo XXI a tratar de interpretar enseñanzas de Jesús que eran dadas para un tiempo específico.
Entonces, la correcta interpretación debe ser que nosotros entendamos las palabras de Jesús y la Biblia como lo hubiera entendido alguien de ese periodo. Entonces, Jesús dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. En nuestros tiempos es quizás difícil entender esto, o lo que Jesús está queriendo decir, porque nosotros tenemos bancos, tenemos mutuales, tenemos mercados de valores en los cuales nosotros podemos tener nuestro dinero y nuestras posesiones de gran valor ahí. Ahí las vamos a tener protegidas, nadie nos las va a robar. Pero en ese tiempo, en Palestina, que era una tierra de guerras, la gente no tenía disposición de un banco o de algo para proteger sus posesiones y sus riquezas. Entonces la gente acostumbraba a esconder el dinero, a esconder las cosas de valor que tenían bajo la tierra, en un lugar secreto. Como Palestina era un lugar de guerras, recuerden que el ejército que ganaba arrasaba con todo. Entraban a casas, robaban todas las cosas de valor que tenían. Entonces, para proteger eso, y si hubo una guerra y perdíamos y yo lograba sobrevivir, bueno, saber que ahí tengo algo guardado. Entonces la gente en un lugar secreto escondía las cosas de valor. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, que vamos a estudiar más adelante, ¿qué es lo que hace el hombre que recibió un talento? En Mateo 25:25, el hombre le dice a su amo, según Jesús, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Esa era la costumbre. Este hombre le tenía tanto temor a su amo de que le hiciera algo, de administrar mal su dinero, que fue y lo escondió bajo tierra para no perderlo. Porque esa era la costumbre de esos tiempos. En el Antiguo Testamento tenemos nosotros otro relato de un hombre que se llamaba Acán. Dios le había prohibido a Josué y a los israelitas tomar del anatema de esa ciudad. Y Acán tomó cosas que había codiciado. Entonces vayamos a Josué 7. Josué capítulo 7, versículos 20 y 21. Después de que ya se dan cuenta que Acán fue el que hizo lo malo, Acán les dice, versículo 20, Josué 7:20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces este hombre vio cosas de valor, cosas de mucho, que valían mucho dinero, y lo escondió bajo tierra. Quizá en parte para que no supieran que lo había tomado, pero también para protegerlo probablemente. Y lo escondió debajo de tierra, debajo de su tienda. Esa era la costumbre en la antigüedad con respecto a las cosas de valor. En ocasiones estos dueños morían y se iban con el secreto a la tumba. Y muchos han dicho que ir ahora a esas tierras en el Medio Oriente y excavar, habrán tesoros escondidos por todo lado, porque esa es la costumbre en esos tiempos. Ahora, en el versículo 44, el Señor contó que este hombre encuentra uno de esos tesoros. ¿Y qué es lo que hace? Nos dice, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces este hombre está excavando, se topa con un tesoro, reconoce que es un tesoro de grandísimo valor. ¿Y qué hace? Lo vuelve a esconder
se va a su casa, vende todo lo que tiene y se devuelve y le compra el campo a su dueño. Es importante que entendamos que el propósito no es adquirir el campo. El propósito es tomar posesión de ese tesoro que está en el campo. La importancia está en el tesoro, no en el campo. Este hombre reconoce el incalculable valor de este tesoro y por eso nos dice que se va gozoso. Vende todo lo que tiene para comprar el campo en el que está ese tesoro. Y hace lo impensable. ¿Por qué digo impensable? O sea, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a vender todo lo que tiene para comprar una cosa? Así probablemente entendieron los judíos y los discípulos de Jesús esa parábola. ¿Cómo? Vendió todo lo que tenía para adquirir un tesoro. Bueno, eso fue justamente lo que hizo este hombre. Vendió todo precisamente porque reconoció el valor incalculable de ese tesoro. Y Jesús nos dice en el versículo 44 que el reino de Dios es así. Es un tesoro de incalculable valor. Ahora, cuando estuve estudiando estas parábolas, me di cuenta que han habido objeciones hechas a las enseñanzas de Jesús. Entonces algunos han dicho que Jesús, o lo acusan de que Jesús está enseñando a hacer cosas malas. Y el argumento que dicen es, no, Jesús dice que entonces usted va por la calle, se topa un montón de dinero, entonces usted lo agarra, lo tapa, lo esconde y se lo lleva para su casa. Pero por eso es que nosotros debemos transportarnos al primer siglo y entender las cosas como Jesús las estaba enseñando. ¿Por qué? Porque en el primer siglo para los judíos había una ley rabínica que a la cual estaban sujetos todos los judíos, que decía que todo lo que el hombre encontrara en su camino esparcido, ya sea frutos o riquezas, era suyo. O sea, si yo iba por mi camino, encontraba alimento, encontraba alguna riqueza esparcida por el camino, era de quien lo encontraba. Entonces este hombre no estaba violando ninguna ley, ni estaba haciendo nada malo, porque él encontró el tesoro. Ahora, el dueño del campo no era el dueño del tesoro. ¿Cómo lo sabemos? Porque vende el campo. Si yo soy el dueño del tesoro y lo escondí en el campo, en un lugar secreto, para que nadie lo sepa, si me ofrecen el campo y saco el tesoro, me lo llevo y le vendo el campo. Pero este hombre vendió el campo, entonces el campo no le pertenecía a él. Entonces tampoco podemos acusar a Jesús de que esté enseñando algo malo. El judío del primer siglo nunca lo hubiera entendido así. Ahora, por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 24:43 que Él vendría como ladrón en la noche. Y no estaba queriendo decir que el robo era bueno. O sea, Jesús enseña por medio de parábolas para enseñar una cosa, una verdad acerca del reino de Dios, sin tener que aceptar como correcto el resto de las cosas que Él dice. ¿Me explico? ¿Cuál es entonces la enseñanza de la parábola del tesoro escondido? El valor incalculable del reino de Dios. Esa es la enseñanza. Tanto valor tenía para este hombre que él vendió todo lo que tenía, y no con dolor, con gozo, dio todas sus posesiones para obtener eso que había encontrado y que para él lo había reconocido como algo de incalculable valor. Ahora veamos la parábola de la perla de gran precio. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Para el primer siglo, las perlas eran extremadamente valiosas.
Tanto así que para los académicos ellos dicen que era un signo de estatus entre la gente rica. Tener perlas era demostrar que yo era rico. Entonces la gente rica compraba perlas precisamente por eso. El Nuevo Testamento confirma esto cuando leemos, por ejemplo, en Mateo 7:6. Mateo 7, versículo 6, que Jesús dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Para querer decir, no den lo de valor, no lo debemos desperdiciar. Y utiliza las perlas como un ejemplo de lo que no debemos hacer. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9, le dice a las mujeres: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Porque para la gente que vivía en el primer siglo, las perlas eran de mucho valor. Entonces Pablo dice a las mujeres: no se vistan así, es con modestia y pudor. Eso es lo que debe predominar. Y para los tiempos de Jesús y sus discípulos, las perlas eran tan codiciadas por los ricos que los mercaderes andaban por todos los mares, el Mar Rojo, el Índico, etcétera, buscando perlas de gran valor para poder venderlas. El historiador romano Plinio escribió en su Historia Naturalis acerca de las 2 perlas de Cleopatra, que valían 6 millones de sestertii, que es una moneda romana, que equivale ahora en nuestros tiempos a 9 millones de dólares. Así de ese valor tenían las perlas para ese entonces. Ahora en el versículo 46 Jesús dice que habiendo hallado una perla preciosa, el mercader fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Noten que Jesús no dice que este mercader dio una perla con un mercader y le dijo: vea, guárdemela un momentito, voy a ir a buscar a ver si hay otra perla más valiosa que esa, y entonces si la encuentro pues no vengo, pero si no encuentro nada más parecido a ella, vengo y la compro de usted. No, Jesús está diciendo que este mercader, donde entró, vio la perla, vio y supo que tenía un valor incalculable, se fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es lo que Jesús está diciendo. Esta perla es algo como lo que nunca ha visto en su vida un experto en perlas. De nuevo, igual que el hombre de la parábola anterior, este hombre hace lo impensable. Vende todo lo que tiene. Probablemente era un hombre rico, porque vendía perlas. Y vende todo lo que tiene para hacer posesión, tomar posesión de una sola perla. ¿Por qué? Porque reconoció el valor que tenía esa perla. Cuando la vio, supo y deseó obtenerla dejando todo lo que tenía. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? De nuevo, el infinito valor del reino de Dios. Son una pareja, definitivamente estas 2 parábolas son una pareja y deben ser tomadas como tales. Enseñan acerca del valor que tiene el reino de Dios. Para estos hombres, venderlo todo por adquirir esto era lo más razonable, era lo que se tenía que hacer. No hacerlo hubiera sido ilógico. Así es como estos hombres lo vieron. No habían riesgos, no habían sacrificios, con gozo lo dejaron y lo vendieron todo para obtener esos tesoros. Ahora, quiero que veamos varias cosas
que Jesús nos está enseñando en estas dos parábolas acerca del reino de Dios. Primero, Mateo le llama el reino de los cielos. Nosotros debemos saber por qué. Mateo le está escribiendo su evangelio a judíos. Nosotros debemos recordar que los judíos temían por sobre todas las cosas tomar el nombre de Dios en vano. Entonces ellos mencionaban lo menos que pudieran el nombre de Dios. Entonces Mateo, para no querer herir sus tradiciones y su modo de pensar, escribe el reino de los cielos. Pero ese término, reino de los cielos, es el mismo término que el reino de Dios en el resto de los evangelios. Y al principio, en la primera parábola que estudiamos, dijimos que el reino de Dios se refiere específicamente a la esfera divina de salvación, el lugar en donde Dios salva a su pueblo. Eso es lo que significa el reino de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús sobre ese reino? Vamos a ver varias cosas. Primero, el reino de Dios es de infinito valor. El reino de Dios es de infinito valor. A lo largo de esta serie hemos visto cómo es Dios quien prepara la tierra, es decir, el corazón del hombre, para la semilla que es su palabra. Es Dios quien pone la fe en el corazón de un hombre. Es Dios quien le da el arrepentimiento a un hombre para que entre en su reino. No es el hombre, es Dios quien lo hace. Hemos visto también que una vez que este hombre entra en el reino de Dios, es justificado. Es decir, que la justicia perfecta de Cristo le es imputada a él. No es una justicia propia, no ha entrado el reino de Dios por alguna cosa buena que haya hecho. No, es por la justicia perfecta de Cristo. Y esa justificación viene por fe, creyendo que Jesús vivió por mí en mi lugar, perfectamente en obediencia a la ley de Dios, y que murió en mi lugar, sufriendo la ira de Dios que yo debía haber sufrido. Esa entrada al reino hace que estos hombres que han entrado sean beneficiarios de todas las bendiciones de Dios. Ahora les pregunto, ¿cuánto valen esos privilegios? ¿Cuánto vale saber que yo he sido salvo? ¿Que mis pecados han sido perdonados? ¿Cuánto vale saber que Dios me ha rescatado de su ira y del infierno? Pero si yo desconozco quién es Dios y desconozco quién soy yo, no podré reconocer el valor de esas cosas. Si desconozco la gravedad de mi pecado, la gravedad del insulto que es mi pecado para este Dios santo, no voy a valorar la salvación. Hermanos, Dios es infinitamente santo. Y un solo pecado mío es un insulto, una traición a ese Dios santo. Y por ese pecado yo merezco el infierno eterno. ¿Cuántos pecados cometo yo al día? Dios es el amo y creador de todo el universo. Y yo, solo por eso, debo someterme a Él, sujetarme a Él, obedecer sus mandamientos, porque Él es mi creador. Pero tan duro era mi corazón que lo único que yo buscaba era rebelarme en su contra. Recuerdo mi adolescencia,
No les voy a decir cómo me decían mis amigos, pero recuerdo en mi adolescencia, estando con ellos, en un momento de ira, maldije a Dios. Y no hay un solo día de mi vida que yo no recuerde ese hecho. Si Dios debía matarme en algún momento de mi vida, ese debió haber sido. Y no lo hizo. Pero cuando Dios, por su gracia, me salvó, Él me abrió los ojos y yo pude ver no solo mi maldad, la gravedad de mi pecado, sino quién es Él, su santidad y el precio de mi salvación. Pude ver a Cristo y lo que Él hizo en su vida por mí. ¿Cómo no va a ser el reino de Dios algo precioso para el creyente? Noten lo que escribió Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pablo está hablando acerca de lo que él era en la carne. En el versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso significaba para Pablo el reino de Dios. Todo era basura, pero ahora tengo a Cristo, mi tesoro. Si nosotros sabemos lo que éramos, de lo que fuimos rescatados, la salvación será algo precioso para nosotros. Será un tesoro de incalculable valor. Todo lo demás, nuestra búsqueda de éxito, de dinero, de fama, nuestra búsqueda para satisfacer nuestra carne, todo eso lo tendremos por basura. No vale nada. Segundo, Jesús nos enseña que el reino de Dios está escondido. Que el reino de Dios está escondido. Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Qué increíble descripción. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Bueno, hemos dicho, los milagros de Jesús en muchas partes del Nuevo Testamento les son llamados señales. Señales. ¿Por qué? Porque apuntaban a una realidad espiritual más allá de lo físico. Entonces Jesús sanó cojos, Jesús sanó sordos, Jesús sanó ciegos, hasta resucitó muertos. Y esos milagros eran llamados señales, precisamente porque Jesús estaba enseñándonos algo más con respecto a ese milagro. Una realidad espiritual más allá de la realidad. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que le dio oídos espirituales a los sordos. Porque Jesús fue quien trajo hacia sí mismo a los paralíticos espirituales. Porque Jesús fue quien dio vista a los ciegos espirituales. Y porque Jesús fue quien resucitó y dio vida espiritual a los que estaban muertos en sus delitos y pecados.
La Biblia entera enseña que el hombre natural, el hombre que está en su carne, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no ha sido regenerado, aquel cuyo corazón no ha sido transformado ni cambiado por un corazón de carne, ese hombre es un ciego espiritual y no puede ver el valor del reino de Dios. Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, las cosas espirituales, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el hombre natural vive en su carne, está muerto espiritualmente, y es por eso que no puede ver ni entender y le parecen locura las cosas espirituales de Dios, porque está ciego, porque está muerto espiritualmente. En la segunda carta a la misma iglesia, 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, Pablo escribe: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre natural, está bajo el dominio y el poder de Satanás. Y Satanás no le permite ver las cosas espirituales. El hombre natural está ciego. Y es por eso que se rebela contra Dios todos los días, contra el gobierno de Dios. Pero para que ese hombre pueda ver, necesita que Dios le dé vista espiritual. Es por eso que para el hombre natural el pecado es cualquier cosa, son meros errores. Soy un hombre, yo fallo, yo peco. Pero no le da la gravedad que la Biblia le da al pecado. Y tristemente mucha de la culpa la tienen las mismas iglesias que dicen ser cristianas. Pues se ha dejado de predicar el pecado, de predicar acerca de la necesidad de arrepentimiento, se ha dejado de predicar acerca de la maldad del hombre, y sobre todo se ha dejado de predicar sobre la santidad infinita de Dios. Entonces la culpa es nuestra también. Y es por eso que andan muchos ahí llamándose cristianos y andan viviendo como el mundo, andan en borracheras, teniendo sexo antes del matrimonio, lejos de la iglesia, porque no conocen lo que es ser un verdadero creyente y no conocen lo que significa el reino de Dios. Tanto el incrédulo como el creyente deben ser enseñados todos los días acerca de la maldad del pecado y de la santidad de Dios, todos los días. Ahora alguien me puede preguntar o decir: la perla no estaba escondida. Ciertamente. Pero noten que el mercader que la vende la tenía en sus manos. Y él no pudo ver el valor de esa perla, que un experto sí pudo reconocer. Entonces, de nuevo en la perla, en la parábola de la perla, vemos esa ceguera espiritual. Ese hombre y quién sabe cuántos más de estos mercaderes tuvieron esa perla en sus manos y ninguno vendió todo para obtenerla. Solo aquel que pudo ver el valor incalculable de ese tesoro. El mundo, hermanos, no puede ver el valor que tiene la salvación que Dios nos ofrece. No la puede ver. Y por eso anda viviendo como si nada. 3. Al reino de Dios se entra de distintas maneras. De distintas maneras.
Y eso lo vemos cuando analizamos y estudiamos las parábolas una al lado de la otra. Notemos que uno de los hombres no estaba haciendo nada. Él no estaba buscando nada. Realmente estaba probablemente trabajando en el campo y ¡pum!, se topó un tesoro. El otro hombre andaba buscando perlas. Y en esa búsqueda de perlas se encontró con una perla de gran precio. Y esto es simplemente dos ilustraciones que nos da el Señor para mostrarnos que a su reino los hombres pueden entrar de distintas maneras. A unos, Dios nos salvó sin que nosotros estuviéramos buscando nada. Es decir, nosotros andábamos en nuestro pecado, en el mundo, y de pronto, ¡pum!, alguien nos predica el Evangelio y ¡pum!, entramos en el reino por medio de la fe. Como cantamos hoy, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro, yo perdido, y Él me halló. Sin embargo, otros estaban buscando lo que creían eran buenas perlas, y fue ahí donde Dios los rescató. A mí me encanta leer, me encanta ir a librerías, y cuando tengo la oportunidad de ir a alguna, siempre voy al área de espiritualidad, y lo que ustedes van a encontrar ahí es siempre un montón de libros para musulmanes, para gnósticos, para mormones, para testigos de Jehová, para cristianos. Y cuando uno entra ahí, cualquiera puede decir, ¿cómo busca el hombre ser espiritual y buscar a Dios? Gary Hendricks, el pastor de nuestra amada familia Henning, dijo hace unas pocas semanas en uno de sus sermones que las religiones, aparte del cristianismo, no eran otra cosa que un intento rebelde de alejarse de Dios. Es decir, en todas las religiones, aparte del cristianismo bíblico, lo único que busca el hombre al estar en ellas es alejarse de Dios, lo más que pueda. Recuerden que el hombre, según la Biblia, es un rebelde. No quiere estar bajo el gobierno de Dios, bajo su autoridad. Y hay personas aquí que les ha sucedido así, que durante su vida han andado queriendo buscar la verdad, buscar a Dios, cuando realmente se estaban alejando de Él, intencionalmente. Iban de iglesia en iglesia, de secta en secta, y fue ahí cuando Dios los salvó. Según ellos estaban buscando las buenas perlas, y fue allí cuando Dios los hizo entrar en su reino. Ellos no encontraron el reino de Dios, Dios los encontró a ellos, como escribió Newton en nuestro himno, perdido y Él me halló. Esa es la verdad bíblica de la salvación de un hombre. Ahora, como última cosa que yo quiero que vean que el Señor enseña en estas parábolas es lo siguiente. Para entrar en el reino de Dios se requiere de una transacción. La Biblia enseña que la salvación es por fe, no por obras. La Biblia enseña que la salvación no se puede comprar. Sí, así es. Pero Jesús nos está enseñando en estas parábolas que para poder ser salvo, para poder entrar en el reino de Dios, necesitamos de hacer una transacción. ¿Cuál es esa transacción? Dios da la salvación, pero el pecador debe renunciar a todo lo que tiene. Esa es la transacción que se requiere. Para obtener a Cristo, el pecador debe estar dispuesto a dejarlo todo por seguirle a Él.
Debe estar dispuesto a tomarlo todo y tenerlo como basura. No solo debe estar dispuesto a, sino que debe estar gozoso en renunciar a todo. Porque en el reino de Dios no hay cabida para otros dioses. No hay cabida para otros ídolos. Usted debe renunciar a su amor por el dinero, a su amor por su pareja, a su amor por su familia, a su amor por sus hijos. Todo por seguir a Cristo en obediencia. Esa es la transacción. ¿Por qué? Porque el hombre que entra en el reino de Dios encuentra la salvación como algo tan valioso que no puede poner nada encima de eso. Y lo debe dejar todo. Jesús dijo en Mateo 10:37, podemos ir ahí, Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es decir, si usted, Jesús está hablando acerca de nuestro amor hacia nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, nuestro amor hacia nosotros mismos. Y el versículo 39 dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esa es la transacción. El que pierde su vida por causa de mí, hallará vida eterna. Esa es la transacción que Jesús enseña que el hombre que entra en el reino de Dios necesita hacer. Lucas 9. Lucas capítulo 9. Versículos 57 al 62. Hay 3 hombres que van a Jesús y le dicen que quieren seguirlo. En el 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo a Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces noten lo que está sucediendo en este pasaje. Hay 3 hombres que vienen a Jesús y le dicen que le quieren seguir. Uno de ellos no está dispuesto a dejar y a renunciar a la comodidad de su casa. Jesús no tiene dónde dormir. No lo voy a seguir entonces. El otro no está dispuesto a dejar su amor por el dinero. Prefiere enterrar a su padre y dejarse la herencia. Y el otro no puede dejar a su familia para seguir a Cristo. Esos 3 hombres así no podían entrar en el reino de Dios, porque ellos mismos no estaban queriendo renunciar a todo lo que tenían por seguir a Cristo, porque estaban ciegos y no reconocían en Él el tesoro incalculable. Por último, quiero mostrarles un último ejemplo en Lucas 18. Esta historia nosotros la conocemos, es el relato del enfrentamiento de Jesús con el joven rico.
Todos conocemos la historia. El joven rico fue incapaz de dejar su amor por sus riquezas antes que seguir a Cristo, y como él mismo pregunta a Jesús, para heredar el reino de Dios. Él fue incapaz de dejar el amor por las riquezas para hacer esto. Pero ¿qué le enseñó Jesús a sus discípulos después de que el joven se va? Versículo 29, Lucas 18, 29. Y él les dijo, Jesús: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Lo han dejado todo, ¿qué dice? Por el reino de Dios. Esa es la transacción que debemos hacer todos los que hemos entrado en el reino de Dios. Dejarlo todo por el reino de Dios. Y solo los que hacen así pueden entrar en el reino. Porque con sus actos evidencian que han nacido de nuevo, que su corazón ha sido transformado, que Dios les ha dado vista espiritual y que por lo tanto pueden ver lo que la salvación vale, lo que Cristo vale. Y esa es la actitud de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Él lo deja todo por seguir a Cristo. Ahora, ¿qué aplicaciones tenemos nosotros en este texto para nuestras vidas? Bueno, primero, el creyente debe estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Todo. No es casi todo, no es me voy a dejar un poquito para mí, no, es todo por Cristo. Todo para amarlo, todo para obedecerle, todo para someterme a Él, todo para seguir su palabra, todo. A dejar su comodidad, dejar el deseo de hacer dinero, el deseo de tener carros, el deseo de tener casas, todo por el reino de Dios. Eso es lo que el creyente debe hacer. Ahora, ¿por qué es que nosotros debemos hacer esto? Porque Cristo nos salvó, porque hemos logrado ver de lo que fuimos rescatados y lo que Dios nos regaló gratis, sin que nosotros hubiéramos hecho nada más que pecar. Y Cristo lo hizo por gracia. Y por eso es que nosotros hacemos estas cosas y lo dejamos todo, porque vemos en la salvación un tesoro de infinito valor. Ahora pongámonos en el contexto de esta iglesia, como dije al principio. ¿Por qué no venimos los domingos aquí? Porque está lloviendo, no me quiero mojar. Porque es que anoche, sábado, me acosté muy tarde, estoy muy cansado, entonces prefiero ir al culto de la noche. Pongo la excusa que quiera. ¿Por qué hacemos eso? Y yo les voy a decir por qué. Porque, incluyéndome a mí, porque no tenemos un concepto adecuado de lo que es el reino de Dios, de lo que significa nuestra salvación. Y por eso la desechamos como si nada. Y preferimos nuestra comodidad, preferimos cualquier cosa antes que obedecer a Dios. ¿Ustedes saben por qué se reúne la iglesia los domingos, el primer día de la semana? Este es el día de reposo. El día en donde nuestras almas reposan de todas nuestras obras para alabar y glorificar a Dios. La Biblia habla de este día como el símbolo de lo que ocurrirá, el día de reposo eterno en el cielo. La congregación de los santos, el día domingo,
es cuando nosotros tenemos o saboreamos en parte lo que vendrá en el futuro. Nosotros aquí juntos nos gozamos de la salvación que Dios nos ha dado a todos, que no solo manifiesta a mí, sino a cada uno de ustedes. Yo puedo ver lo que Dios ha hecho en sus vidas y me puedo gozar, y alabo y glorifico a Dios por eso. Eso lo hago yo los domingos aquí. ¿Por qué no venimos aquí? Porque desconocemos lo que esa salvación significó. Porque no sabemos lo que le costó a Dios salvarnos. Cristo, eso fue lo que le costó a Dios. El hecho de que el cristianismo sea casi indistinguible del mundo nos demuestra que no tenemos un concepto adecuado del reino de Dios. Porque el que ha entrado en el reino lo deja todo por Cristo para obedecerle. Y congregarse es un mandamiento de Dios. Hebreos 10:25. El gozarnos en este día es un mandamiento. Pero otros prefieren la comodidad, excusas, antes que obedecer a Dios, porque no saben lo que significa su salvación. Ahora, la semana pasada dije, y ahora lo digo de nuevo, es necesario que nosotros, los creyentes, nos prediquemos el Evangelio todos los días. Alguien puede decir, es que predicarse el Evangelio es para los incrédulos, no para nosotros. Pero Pablo, en Romanos 1:15, Pablo dice que él está listo, presto para ir a Roma, a una iglesia establecida, a predicarles el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio nosotros vemos y entendemos al Dios Santo. Entendemos que nosotros somos pecadores, que hemos pecado en su contra, que merecemos el infierno, pero que Dios ha abierto un camino de salvación para nosotros. Y es necesario que nos prediquemos el Evangelio todos los días para que apreciemos lo que Dios ha hecho, para que apreciemos el reino de Dios. Esa es nuestra motivación. Eso es lo que nos hace a nosotros vivir día a día. Ahora, si el Evangelio, escúcheme bien, si el Evangelio no nos lleva a nosotros a dejarlo todo, entonces no somos cristianos, no somos verdaderos creyentes. No estoy diciendo que nosotros algunas veces no vengamos a la iglesia en pecado. No estoy diciendo que nosotros no caigamos en pecado en ocasiones. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si nosotros tenemos una vida, un patrón de vida de indiferencia hacia las cosas de Dios, demostramos que no hemos nacido de nuevo y que por lo tanto no somos salvos. Por eso es tan importante el autoexamen. Es importantísimo. ¿Cuál es el patrón de vida mío? ¿Patrón de vida de obediencia a Cristo con algunos tropiezos? ¿O es un patrón de vida de total desobediencia? Solo el domingo vengo y ya, pero el resto de mi vida es total desobediencia a Cristo. Si es así, hermanos, no hemos entrado en el reino de Dios y estamos bajo la ira de Dios. Y si morimos hoy, vamos a ir al infierno. Ahora, para los que no conocen a Cristo, todos nosotros, todo el universo fue creado por Dios. Él es nuestro creador. La Biblia le llama a Dios el déspota, el amo, porque Él es el creador de todas las cosas. A Él se debe someter toda la creación. Y todos nosotros, todos los hombres que han pisado la tierra, han pecado en su contra. Todos los hombres se han rebelado contra este Dios santo, el creador de todas las cosas.
Y por eso merecemos el infierno. Merecemos la pena máxima. Pero amigos, Dios ha abierto un camino para salvación. Dios ha abierto un camino para poder ser reconciliados con Él por medio de la fe en Jesucristo. Cristo es el camino. Usted no puede hacer nada para reconciliarse con Dios. Solo Cristo lo pudo hacer. Solo Cristo pudo pagar en la cruz su pecado y vivir. Entonces le pido que no sea como los mercaderes que tuvieron la perla de gran precio en sus manos y no pudieron ver lo que realmente significaba. No deje pasar este día. Este es el día de salvación. Entonces le pido que entregue su vida, que lo deje todo y confíe en Jesucristo. Oremos, hermanos.